De 13 a 15, La Colmena. Conducción, Carolina García. Producción, Matías Capek. La Colmena. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a La Colmena. Estamos escuchando a Barbie Recanati, la estoy conociendo a partir de las sugerencias de nuestros compañeros, ¿sí? En especial Emilia, que le gusta Barbie Recanati, ¿sí? Esta argentina, compositora, cantante, productora de rock también, y además ha sido, por ejemplo, nominada a premios Grammy Latino, ganó un premio también Gardel. Estamos conociendo a Barbie Recanati en el arranque de La Colmena. ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo estás, Caro? ¿Todo bien? ¿Cómo aprendemos en La Colmena? De todo, un poquito de todo, todos los días es algo nuevo. Y bueno, y creo que seguimos en eso, ¿no? Porque tenemos contenidos muy diversos para hoy, en un día marcado por algunas cosas, ¿no? Que creo que tenemos que comentar para entrar un poco en tono. Lo primero es que a esta hora, sí, estaría terminando este paro general parcial del PIC-CNT, que tenía la consigna por un Uruguay de transformaciones profundas, por la justicia social, el trabajo y el salario. Esto se da obviamente en la previa de la rendición de cuentas, por ejemplo, que sabemos que es un momento muy importante y que obviamente el movimiento sindical siempre lo sigue de cerca, ¿no? Exactamente, en una concentración en el Cerro, también llevando de alguna manera la movilización a otro punto de Montevideo, a la zona oeste, donde también hay otros reclamos que se vuelven más fuertes, que tienen que ver precisamente con el acceso a bienes, a trabajo, ¿no? Y además los hechos de violencia también que de alguna manera atraviesan esa población, ese barrio tan fuerte, con tanta identidad, y también seguramente una jornada de miércoles con otros ritmos, porque si bien el paro era general parcial de 9 a 13 horas, en el caso de la educación es un paro de 24 horas, así que seguramente en muchos hogares de Montevideo y de todo el país los ritmos fueron distintos. También esta historia de la conciliación del trabajo, ¿no? Con los niños, niñas más chicos, porque bueno, no está la escuela para cubrir esos espacios laborales. Entonces vemos, ¿no? En los trabajos que las mamás en particular, capaz que también algunos padres, llevan a sus hijos un ratito al trabajo para poder compensar esos espacios. Aquí también en la Diaria Radio ha pasado, obviamente. Esto incluye escuelas, liceos, UTU, Laudelar, ¿no? Es un paro nacional de 24 horas. En el caso de la educación privada, la adhesión al paro fue de 9 a 13,
30 y cada institución tenía la posibilidad de extenderlo por 24 horas. Así que de alguna manera también queremos saber, quienes nos están escuchando, nuestra audiencia, cómo fue también este día, esta jornada, que hicieron. Algunos capaz que aprovechan a estudiar, otros, bueno, en este lío de cómo hacer con los hijos, claro, con las hijas, con los adolescentes, de repente docentes de la universidad que aprovecharon también para hacer otras cosas. Bueno, estaría bueno poder compartir con ustedes, aquellos que nos están escuchando también en Colonia, en Maldonado, a través de las repetidoras del 97.9, los que nos escuchan por streaming en todo el país y más allá. Sí, más allá de que, bueno, el sol está un poquito escondido la jornada de hoy, seguramente también hay mucha gente aprovechando el aire libre y escuchando la colmena, ¿por qué no? Está bastante agradable dentro de todo, las temperaturas no son bajas a esta hora, 15, 14 grados, dependiendo un poco de dónde estés ubicado en el territorio, ¿no, Mati? Sí, está bueno que manden alguna fotito también. En qué andan, porque como decías, un poco también pensando en esto, en estas cosas que se entrecruzan, vos marcabas ahí la educación y las reivindicaciones, y un poco por ese lado va uno de los contenidos que tenemos el programa del día de hoy, porque Cecilia Baroni en su columna habitual, en este caso no va a abordar concretamente o en profundidad estas diferentes perspectivas de la salud mental, pero de alguna forma sí, porque como sabemos ella está vinculada a la UDELAR, trabaja desde ese lugar, conoce muy de cerca la situación concretamente de la Facultad de Psicología, y un poco por ese lado es que va a abordar y va de alguna forma a hacer un abordaje crítico de la situación actual y de cosas que también estuvieron sobre la mesa de la Diaria Radio. Me refiero a la entrevista que hubo ayer al rector Héctor Cancela. Exactamente, el rector hablaba de un presupuesto quinquenal de la UDELAR que es insuficiente, ¿no? Teniendo en cuenta el aumento de la matrícula que ha sido constante a lo largo de estos últimos años. De hecho, este año se agregaron 22.000 nuevos estudiantes que ingresaron a la institución, pero en los últimos 13 años la cantidad de estudiantes de grado activos tuvo un incremento del 50%. Del 2012 había 110.000 aproximadamente, en el 2025 166.000 estudiantes, y esto hace que sí, que haya recursos que sean necesarios, horas docentes, horas de funcionarios, metros cuadrados, servicios donde los edificios no alcanzan, decía Héctor Cancela aquí en Panorama Informativo, y en particular puso el ejemplo de la Facultad de Psicología. Y también hablando de que hay problemas que tienen que ver con la atención en salud mental, con la atención también en la salud, también derivados de los recursos que necesita el Hospital de Clínicas, por ejemplo. Entonces, bueno, sobre estos planteos y preocupaciones que tiene la Universidad de la República, que se manifiestan en este paro, además de 24 horas, va a girar la columna en torno a esto, la columna de Cecilia Baroni esta tarde. Marcarlo específicamente porque dijimos, bueno, falta poco para que ingrese la rendición de cuentas, pero quedan tan solo 20 días, ¿no? Porque el 30 de junio es el día marcado para el ingreso de la rendición de cuentas, y recordar también lo que pasó en el tratamiento de la ley de presupuesto, porque allí también recuerdo, porque lo seguí muy de cerca, que hubo una importante discusión en cuanto a los recursos para la Universidad de la República, pero más específicamente para su llegada al interior del país. Recordemos que en los últimos años se fue de alguna forma confirmando esa presencia de la UDELAR en diferentes puntos del país, y bueno, y ahí en el último presupuesto hubo como una discusión de que en principio la primera propuesta se había quedado un poco corta, y allí aparecieron algunas reasignaciones, pero seguramente ese es otro de los puntos que vamos a tener que profundizar. Perfecto. Y otro de los temas que está sobre la mesa en lo que es la agenda informativa, ¿no? Ya vamos a adelantar otro de los contenidos que vamos a tener, pero quiero comentar una de las noticias que surgió hace muy poquito y que de alguna manera honra el trabajo incansable de muchísimos años por la verdad, memoria y justicia por parte de una militante social, integrante de madres y familiares de detenidos desaparecidos como Elena Zaffaroni, porque en estas horas, y esta es una publicación que está en la Diaria, se conoció que la jueza Isaura Tórtora dispuso el procesamiento con prisión de los militares en situación de reforma Glauco Giannone, Mario Aguerrondo y Gustavo Criado por la desaparición forzada
del militante del Partido Comunista Revolucionario Eduardo González González, ocurrida en diciembre de 1974. Estamos hablando del marido de Elena Zaffaroni, ¿no? Y esto es una noticia que sin lugar a dudas a ella le ha generado una satisfacción porque, y estrictamente dijo a La Diaria, pensé que esto no lo iba a ver, ¿no? Porque la primera denuncia que realizó por la desaparición de Eduardo González fue presentada en 1985, antes de la aprobación de la ley de caducidad en 1986. En el 85 la causa podía haber avanzado, pero el juez le dijo que no iba a llamar a nadie porque nadie iba a ir a prestar declaraciones, testimonios sobre lo que había pasado. Fueron tantos los obstáculos que puso la democracia para llegar a esto, ¿no? Consultada sobre la fecha de la muerte de Eduardo González, que surge además de la Comisión para la Paz, en primer lugar, Zaffaroni dijo que la última vez que ella y los demás compañeros vieron a Luis Eduardo González fue el 24 de diciembre. La última vez que lo vi, los milicos nos pusieron juntos, hicieron una puesta en escena de hostigamiento y le ofrecían a él mi libertad a cambio de información para que su hijo pudiera nacer libre, porque Elena Zaffaroni estaba embarazada en ese momento. Para nosotros, dice ella, lo mataron ahí. Y Zaffaroni además recordó el papel que jugó Carlos Usac en esta entrevista, en este diálogo con La Diaria, médico de la OCOA, quien asesoraba a los torturadores para determinar si los detenidos podían soportar la tortura, y señaló que ni siquiera esta sentencia trae el cierre, ¿no? Esta sentencia de la que estamos hablando, dado que las causas judiciales no están enfocadas a decir dónde están, obviamente, qué es lo que falta, ¿no? ¿Dónde están? De hecho, la información que manejaba la Comisión para la Paz en un momento, y fue la que de alguna manera se le transmitió también, no solamente a Elena Zaffaroni, a muchos de los familiares que buscan precisamente a las personas desaparecidas, es que los restos habían sido exhumados y cremados, algo que ya fue comprobado como una falsedad, por supuesto, en al menos 7 casos, que son los casos de las personas cuyos restos aparecieron a partir del trabajo del equipo de antropología forense. Así que queríamos comentar esta información porque entonces se dio en estas horas este procesamiento de estos 3 militares por la desaparición forzada de Luis Eduardo Chiqui González, algo que también está siendo obviamente comunicado por parte de las redes de Famidesa, de familiares de madres de detenidos desaparecidos. Bueno, tremendo, Caro. En más de 50 años, uno a veces se trata de poner en el lugar de Elena justamente, pero claro, seguramente las cosas que deben pasar en este momento por su cabeza, de alguna forma, obviamente en ese proceso que bueno, que se trata de alguna forma de buscar un cierre, pero que obviamente es muy difícil. Volviendo al presente y otra noticia ahí vinculada a la coyuntura, me quería referir a la conferencia de prensa que brindó ayer el colectivo NITEP. Sí. Ni todo está perdido. Hemos hablado mucho de la situación de calle. Recordemos que se presentó hace algunas semanas la estrategia nacional para el abordaje de esta problemática, que el gobierno ha marcado como uno de los temas centrales para la próxima rendición de cuentas, justamente el abordaje de la situación de calle. En este caso, en la previa del invierno, el colectivo decidió de alguna forma comunicar su postura entre sobre la realidad que hay en cuanto al abordaje de la situación de calle, y una de las cosas que surge de esta conferencia en la que estuve presente es que mencionaron que bueno, esta alerta roja puede resultar violenta y poco adecuada. Fue una de las consideraciones que hicieron sobre esto, y bueno, y se volvió a reivindicar una salud de calidad, oportunidades de trabajo y una vivienda digna. En ese sentido, de alguna forma se reconoció algunas de las acciones del gobierno, pero se cuestionó que se siga avanzando en algunas cosas, por ejemplo, vinculadas a los propios refugios que se tienen actualmente, que si bien se reconoce que son la única oportunidad que tienen de acceso por ahora a una vivienda, muchas veces no están en las mejores condiciones. Allí también se plantearon algunas propuestas concretas, como por ejemplo generar mesas permanentes de diálogo ciudadano y promover la incorporación de referentes pares y el trabajo de duplas para abordar esta situación. Claro.
Sí, sin duda esto no está resuelto y la participación y la opinión obviamente de NITEP es muy importante. Es un colectivo de 20, 30 personas. Sí. Son personas que tienen la experiencia de la situación de la calle, la experiencia de estar en refugios nocturnos y además el acompañamiento también en esta mirada y en esta búsqueda de soluciones de docentes de la universidad y de otras organizaciones que conforman también este colectivo que de alguna manera es transdisciplinario en el sentido de que son varias las miradas disciplinarias y también con la participación de las personas que viven estos hechos, ¿no? Y que están en esta situación. Te sumo un dato más, Daniel Gerard, que es el director de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social, estuvo presente en esta conferencia, o sea, lo siguió de cerca. Sí. Yo le pregunté si quería hacer alguna declaración, dijo que era el momento de NITEP, que ya se expresará al respecto más adelante el Ministerio de Desarrollo Social, entonces veremos qué sucede en esta situación dialógica que tantas veces se da entre la sociedad organizada y los gobiernos de turno. Buenísimo, Mati. Otro de los contenidos que tendremos este miércoles en La Colmena, vamos a hablar sobre el endeudamiento de los hogares, que es un fenómeno cada vez más presente en la realidad de miles de uruguayos y uruguayas y tiene consecuencias que van mucho más allá de la economía familiar, el acceso al crédito, las dificultades para afrontar los pagos, el sobreendeudamiento que impacta mucho la vida de las personas. Vamos a recibir aquí en La Colmena al presidente del Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU y a quien integra la Comisión Técnica Asesora de AEBU. ¿Por qué? Porque hay un informe reciente que realizó AEBU conjuntamente con la Unidad de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía, que advirtió sobre la falta de transparencia en la publicidad de créditos al consumo en nuestro país. Sí, esto se da en un momento muy particular, porque recordemos que en la Comisión de Hacienda de Diputados se está trabajando en un proyecto de ley que busca tratar esta situación de usura. Allí se discute esta idea de poner topes o no a esos créditos de alguna forma al funcionamiento, porque unos dicen, bueno, si vos generás de alguna forma trabas en ese funcionamiento, muchas veces podés favorecer al mercado negro de los créditos, ¿no? Entonces ahí se genera como una tensión. AEBU viene trabajando en un proyecto que se llama Endeudamiento UI, que es en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales, con la Facultad de Ciencias Económicas y también con el Instituto de Promoción Económico-Social del Uruguay, que viene siguiendo toda esta problemática y en este caso vamos a hacer foco en este informe que comentabas. Exactamente, y seguramente quienes nos están escuchando sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de estos créditos al consumo que se ofrecen muchas veces con poca información clara y visible, que esto dificulta además que los consumidores puedan tener la posibilidad de comparar las opciones, de saber estrictamente en qué se meten, ¿no? Cuánto van a pagar, cuál es el costo real de este crédito, ¿no? Y esto es uno de los temas preocupantes y sobre lo cual plantea este informe y además afectando a las personas que tienen más bajos ingresos. Vamos a hablar de esto entonces más adelante aquí en La Colmena y tras la pausa los queremos invitar a la Expo Sostenible que comienza mañana, esta Expo Uruguay Sostenible, que es el principal encuentro que tiene el país dedicado a la sostenibilidad, organizado por el Ministerio de Ambiente y que va a tener lugar en el Antel Arena con entrada libre. Esto comienza mañana y va hasta el domingo. ¿Hacemos la pausa, te parece? Hacemos la pausa y nos vamos escuchando el número de contacto, ¿puede ser? Muy bien, ya venimos. No puede ser peor, no puede ser mejor. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay, el futuro que está en vos y en nosotros. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada.
Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Hace 50 años nacía Cambio Gales. Sin más que eso, ser una casa de cambio. Pero las cosas cambiaron, porque nuestros clientes cambiaron. Hoy somos la empresa líder en servicios financieros y ustedes una familia enorme. Cumplimos 50 años y aprendimos que la única manera de crecer era acompañando tus cambios, tus sueños, tus logros. Gales tiene algo para decirte. El cambio te favorece. Gales, 50 años. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. Estamos en todo lo que haces. Si querés saber todo sobre tu consumo, descubrí la app UTE Clientes. Podés conocer tu consumo en cualquier momento, hacer trámites, consultar tus facturas y mucho más. Descargala ahora. UTE. Avanzamos con energía. Ahora sí. Canaria Suave. Es la yerba para cuando tenés esas ganas de tomar un buen mate después de todo el día de buenos mates. Ahora, sí, prueba Canaria Suave, porque Canarias es la yerba de mi país. Este fin de semana se mueve la pelota en la Diaria Radio. Sábado desde las 18, Brasil-Marruecos. Domingo desde las 19, Costa de Marfil-Ecuador. Y el lunes desde las 17, Uruguay-Arabia Saudita. Toda la previa, el relato, el comentario y el análisis en vivo desde Enriqueta con el equipo de deportes de la Diaria y Por Decir Algo. Además, durante la semana, contactos con Fermín Méndez, enviado de la Diaria al Mundial a lo largo de la programación. Subí el volumen. La Diaria Radio está en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Megal y UTE. Presenta Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. 1, 2, 3, sí. Faltan 5 minutos para las 13:30. A partir de mañana jueves hasta el domingo se realiza una nueva edición de la Expo Sostenible, el principal encuentro del país dedicado a la sostenibilidad que organiza el Ministerio de Ambiente. Tendrá lugar, como ya es habitual, en el Antel Arena con entrada libre. Va a reunir organismos públicos, empresas, emprendimientos, organizaciones sociales, instituciones educativas, también la academia, para mostrar experiencias e iniciativas vinculadas al cuidado ambiental, a nuevas formas de producir, a los desafíos que tiene nuestro país en esta materia. Y en esta quinta edición, la Expo tiene un foco especialmente dirigido a la educación ambiental. Y por eso vamos a recibir en esta conversación telefónica a Paloma Camacho, que es directora de Educación Ambiental y Participación del Ministerio de Ambiente. Bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias por el espacio. Acá estamos. Buenísimo. En la previa, sí, me imagino lo que es esta previa, montar esta expo que es realmente muy grande, tiene muchos stands, muchas formas de visualizar estas experiencias de sostenibilidad que vienen de todo el país, también lo que van a ser los encuentros donde se generan intercambios para buscar de alguna manera nuevos procesos, ¿no? Pero de eso vamos a hablar también un poquito más adelante. Lo primero es preguntarte acerca de este foco que tiene que ver con la educación ambiental y cuál es la apuesta en este sentido. Bueno, en realidad esto viene acompañando una apuesta que asumió esta administración en esto de entender, ¿no?, la educación ambiental ahí como herramienta pedagógica y a poder construir, ¿no?, una identidad ambiental también en cuanto a la ciudadanía. Entonces, este posicionamiento desde la transversalidad de la educación ambiental considerábamos que era necesario, ahí el ministro hacía foco en esto de para que comenzar a ser transversal, era muy importante, ¿no?, que acompañara este evento. La Expo se va consolidando, como vos bien decías, como el principal espacio, te diría, de
acá de encuentro, y entonces, bueno, el foco en educación ambiental tiene que ver con eso, con fortalecer esta transversalidad y esta mirada amplia, ¿no? De que están sucediendo cosas. Ayer conversábamos de eso, hay mucho camino para hacer, pero están sucediendo muchas, y que se encuentren es muy importante para nosotros y nosotras. Paloma, consultarte si en esta búsqueda de trabajar la educación ambiental, si ponen foco solo en aquellos más jóvenes o si también en esta feria va a haber planteos para otros públicos. No, en realidad está hecho el foco, es más, en este tránsito hemos ido también como anotando cosas, por supuesto, a fortalecer para futuras ediciones, pero este tránsito en realidad acompaña como una mirada a todo público, si bien eso desde los emprendimientos que nos van a acompañar, desde los espacios de conversatorio que se van a ir dando en las distintas salas, desde la oferta que hay también el fin de semana con el público ahí un poco más familiar. Y este foco también en realidad en la parte educativa, si bien está ahí presente, digamos, en jueves y viernes más que nada en las instituciones que van a visitarnos, que también después les puedo contar, en realidad tiene que ver con este recorrido que tenemos como país, ¿no? En educación ambiental, y eso se ve, por ejemplo, el día sábado va a haber un encuentro de la RENEA, la Red de Educación Ambiental, que tiene más de 20 años, cumple 21 este año, del cual somos parte. Entonces, bueno, es como concentrar, ¿no? Y esto de poder, el desafío también, lo conversábamos ayer, es como esto de poder traducir, ¿no? Todos esos hechos y todas esas acciones que están sucediendo en un lenguaje que pueda ser accesible a todo el mundo y no quienes estamos como más por dentro, ¿no? Entonces, el desafío es poder atender a todos y a todas aquellos que se acerquen. También por ahí es la invitación, ¿no? A conversar en los distintos stands, en el stand del Ministerio, a participar de las distintas ponencias que se están haciendo. La idea es poder como llegar a todos y todas, y bien los jefes, hay como en esta cuestión de organización, hay focos, ¿no? Para poder como organizarnos. Claro, volviendo entonces a estas actividades o a este recibimiento de estudiantes, ¿no? Y estamos hablando de más de 90 centros educativos de todo el país que van a participar de actividades. Sí, tal cual. Nosotros, bueno, una de las apuestas fuertes este año se duplicaron los estudiantes en taller. En realidad acá en forma simultánea están todos los emprendedores allí con sus ofertas, pero además sucede en el primer piso allí talleres pensados para en realidad estudiantes tanto de primaria como de media, ¿no? Entonces ahí este año se duplicaron, hay más de 3.000 estudiantes en talleres que suceden en cuatro salas simultáneas, y hay una representación, sí, de más de 92 centros educativos que llegan a ser, también lo destacábamos, ¿no? Llegan también del medio rural, hay agrupamientos rurales que pudieron juntarse, esto de hacerlo colectivo, para poder llegar acá y recorrer y tener una instancia que está dada. Estos talleres están a cargo de técnicos del Ministerio, todos con una mirada ahí didáctica pedagógica que intentamos dar desde la División de Educación, acompañando ahí, y en esto aprovecho también como a destacar todo el trabajo de la gente, viste, que acompañó tanto la organización, la producción y quienes ahí asumen el dar estos talleres. Paloma, ¿y estos talleres, para contarnos algunas de las temáticas, cuáles son los intereses de divulgación que tienen? Bueno, en realidad los talleres, mira, son más de 65 talleres y van intentando acompañar el eje, viste, en realidad la temática son como estos 5 grandes ejes que también van a estar en el stand del Ministerio, ¿no? Tanto es biodiversidad, agua, gestión de residuos, la parte de acción climática, todo lo que tiene que ver también con, así nos acompañan algunos de talleristas como es Repapel, la gente de Mírica, en realidad es como atravesado por estas grandes temáticas, ¿viste? Estos ejes lo que hacen es aterrizar en estas propuestas educativas. Bien. Paloma, más allá de la llegada del público, de los estudiantes, allí en la feria van a haber diferentes actores, gobiernos departamentales, organismos públicos, empresas, emprendedores. Eso también es importante pensando en el futuro y de posibles alianzas que puedan surgir de esta feria, ¿no? Sí, nosotros en realidad ahí también, en todo esto, viste, por eso digo, es bastante ecléctico, ¿no? Todo lo que se concentra en estos 4 días y por eso es el gran desafío. Porque la idea es poder, nosotros decíamos, como el ejercicio de mapear y reconocernos en esto de decir, bueno,
eso que tú traes, posibles alianzas que nos permitan después seguir fortaleciendo esta red así de sostenibilidad que está, ¿viste? Y que muchas veces nos pasa que, y por eso agradecemos estos espacios también, que poder dar difusión y poder tomar ahí conocimiento de otros y otras haciendo en la misma línea es muy importante. Y acá confluyen, como vos decías, toda esta diversidad de actores, ¿no? Sucede la ronda de negocios también en estos días, se encuentran, ya te digo, distintas autoridades, hay como toda esta parte, lo educativo, las organizaciones sociales, está todo confluyendo acá, entonces la idea es poder como fortalecer esta red, ¿no? Para después impulsar otras acciones posibles. A partir del jueves es que comienzan las actividades. Estoy viendo la agenda que ustedes pueden consultar de Expo Uruguay Sostenible y es una agenda realmente muy vasta, ¿no? Son 4 días de muchísimas actividades en las diferentes salas del Antel Arena, ¿no? Y entonces hablamos desde, ¿no?, planificar la cuenca, cuidar el agua en el caso de la laguna de Sauce, hasta, por ejemplo, pastizales y biodiversidad, las ciudades, ¿no?, cómo se vienen adaptando a los nuevos cambios climáticos, el ciclo de vida de los biocombustibles, empresas y biodiversidad hacia una nueva agenda. No sé, es enorme, espiando bichos, por ejemplo, tras la huella del venado, ¿no? Otra charla. Estas actividades, ¿no?, que se pueden consultar vía web, en la plataforma están todos los detalles, son actividades gratis, hay que anotarse, hay algunas que están dentro del stand del Ministerio de Ambiente y otras que forman parte entonces de actividades que se desarrollan en las diferentes salas del Antel Arena. ¿Cómo es la dinámica para el público, digamos, que quiere acercarse a estas diferentes temáticas? Bueno, ahí un poco lo que tú traías, Carolina, es eso, es consultar. Nosotros intentamos como armar por bloques, digamos, lo que nosotros llamamos como bloques temáticos, en esto de optimizar el recorrido, ¿no? Entonces es consultar la agenda esa que tú muy bien decías y a partir de eso poder armar este recorrido totalmente libre. Hay espacios, los conversatorios son de asistencia libre. Después hay algunos eventos cerrados, pero que tienen que ver con esta cuestión más de organización, por ahí como sucede con la ronda de negocios o algo más concreto. Después todos los que están allí en modalidad de conversatorio y demás, esos son de acceso libre. Y esto, a lo único que se registraban las instituciones educativas eran a estos talleres que ya están asignados, más que nada por una cuestión de cupo, pero también, así como te cuento esto, les cuento que también hay como un recorrido sugerido de stands de emprendedores y emprendedoras que también tienen propuestas educativas para las instituciones que vienen solo a hacer el recorrido. ¿Esa propuesta sugerida es una propuesta de ustedes? ¿Es una propuesta que accedemos las personas que visitamos? Sí, esa propuesta, cuando ustedes vean, están los referentes acá del ministerio, que son compañeras que también van a estar ayudando en esto del sugerir ese recorrido, y son propuestas que los emprendedores, más la cantidad de emprendedores que hay algunos de ellos que su perfil tiene que ver como con una propuesta más educativa, entonces lo que hicieron fue anotarse, digamos, y nosotros sugerimos una ruta, ¿no?, desde ese recorrido. Pero después también, como a mí me parece que venir con muchísimas reivindicaciones, que venir con muchas ganas de esto, de recorrer, porque sucede que la gente se asombra de todo. Ahora estaban armando por ahí, tenemos moda sostenible, hay también eventos de cine, entonces hay como todo un universo que en realidad muestra las distintas partes de la sostenibilidad. Entonces, esto que vos traías, puedo armarme mi recorrido y participar, es de acceso libre, vamos a estar del jueves al domingo de 10 de la mañana a 19 horas, salvo los talleres que están para instituciones que ya están asignados por los cupos, pero después todo lo que tiene que ver con este recorrido de los stands, hay algunos con foco educativo y después todos los otros son para que vengan a ver las maravillas que están sucediendo, ¿no? Yo recalco mucho esto porque vine como visitante en otras ediciones y me pasó eso, que fue constatar, ¿no?, todo el montón de cosas que se están haciendo de manera de parte de los emprendedores como de los distintos actores. Paloma, para ir cerrando, mencionaste la ronda de negocios sostenibles. No puedo evitar mirar la lista de diferentes emprendimientos que, como decías, son muy diversos, van desde la ropa interior, por ejemplo, a muchos otros productos, no sé, vinculados
vinculados al surf, por ejemplo, vinculados a la fabricación de ropa, por ejemplo, Solitex, que lo hablamos acá en La Colmena hace algunos programas. Consultarte por eso, ¿cuál es la diversidad que tienen? ¿Qué podés destacar en cuanto a las cosas con las que se van a encontrar concretamente en cuanto a emprendimientos la gente cuando vaya a la feria? Bueno, un poco esto que tú traías, Mari, en realidad es como poder abrir todo ese abanico sería medio inabarcable, pero es eso que vos decís, participan, viste, más de 70 emprendimientos más en esto de la ronda de negocios, ¿no? Y en realidad hay más de 20 empresas, después en los que están ahí del Ministerio más todavía emprendimientos que va, eso, el universo es muy amplio, ¿no? Desde experiencias que están contando en territorio de construcción, como toda la parte de residuos, en realidad qué se hace con esos residuos, de moda, o sea, en realidad hay como para todos los públicos y todos los gustos, porque en realidad este abanico es realmente amplio. Entonces, nombrar a todos ahí sería como correr el riesgo de dejar a alguien afuera, pero sí también como esta identidad que todos tienen, que es como buscar, ¿no?, una solución ahí sostenible para como oportunidad a aquello que está, esto de la reutilización de cosas, ¿no? Viéndolo como una oportunidad para crecer, esto de generar empleo también allí. Entonces, bueno, la invitación es esta, que puedan como sumarse para asombrarse, ¿no? Perfecto, porque como bien dijiste vos, es muy amplio. Claro, y es una forma también de poder ver materialmente, ¿no?, las experiencias de la economía circular, que muchas veces cuando uno habla de economía circular cuesta como comprender, pero bueno, en estos stands, en estas propuestas, en estos emprendimientos, muchos tienen que ver con estos procesos, ¿no?, con la reutilización de determinados materiales o con un diseño que parte ya pensando, ¿no?, en cómo se va a readaptar ese recurso. Así que bueno, es una oportunidad para comprender de cerca este mundo y también para tomar conciencia sobre dónde estamos parados, ¿no?, desde el punto de vista ambiental y por qué determinadas soluciones son las soluciones que tenemos que tener en cuenta. Tal cual. Y esto que les decía, ¿no?, que traían ustedes un poco, esto de que, bueno, de que hay como cuestiones al alcance de la mano, ¿no?, y que hay cuestiones que a veces, digo, en este mundo que a veces es muy complejo, se presenta muy complejo, también poder como un momento de parar y ver lo que está sucediendo, que a veces está al alcance de la mano, que también esto de la sostenibilidad también nos afecta y nos atraviesa en distintos lugares. Entonces, bueno, intentamos como poder dar una visión de todo eso desde juristas de primaria y de secundaria, por primera vez en un stand exponiendo experiencias, la UCHU con su streaming, todos los emprendedores mostrando la variedad, esta enorme variedad de ofertas, a través siempre con ese foco, ¿no?, de sostenibilidad y de oportunidad. Y bueno, el stand mismo nuestro, con estos ejes que yo les decía temáticos, haciendo foco también este año los pastizales, los talleres. Entonces, bueno, todo este mundo, ahí la idea es poder acercar todos los aspectos que nos conforman, ¿no? Al principio y al fin. Exactamente. Paloma Camacho, directora de Educación Ambiental y Participación del Ministerio de Ambiente, muchas gracias por estos minutos y que tengan éxito entonces en esta nueva edición de la Expo Uruguay Sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, los y las esperamos por acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos la pausa, ya está Cecilia Baroni, vamos a hablar entonces de la educación, vamos a hablar de la salud mental y de cómo el presupuesto, la rendición de cuentas, ¿no?, de alguna manera atraviesa también las posibilidades, los recursos, en definitiva, que tiene la universidad. Y hay algunos mensajes que vienen por este lado, por el lado del paro que acaba de terminar a las 13 horas. Pepe nos dice, por ejemplo, muy buen programa, estamos regresando del paro nacional, una delegación de Rocha, que nos envía entonces saludos, nos están escuchando en la ruta, seguramente a través de la 97.9, otros mensajes también que llegan a propósito de personas que nos encontraron también vía streaming. Hay un mensaje que es personal y que me dice que le gusta cómo tengo el pelo, que me corté el pelo. No me lo corté el pelo, pero dice, esto no es banal, ¿no? Está bien, no es banal, no es banal, la estética no es banal, pero no, el pelo no me lo corté, me lo peiné distinto, pero bueno, muchas gracias por estar atentos también a esta mirada. Hacemos la pausa, enseguida venimos.
Grabando, toma 1, con Desconsolados 2. Para los que se sueñan sin ninguna sonrisa. Presentó Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Que nunca van a cantar. Este 2026 hay mucho en juego y por eso TCC se la juega con todo. Tenés 3 nuevas señales con los 104 partidos del Mundial, Libertadores, Sudamericana, FIBA, Ligas Europeas y más. Jugá con TCC desde 1.065 pesos por mes. Además disfruta el pack América y el Mundo con señales argentinas. Informate ahora llamando al 2410-1616 o en tcc.com.uy. TCC, todo el deporte a un precio increíble. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española, 1920-1234 o preasociate.com. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio, 97.9. Junio en el Teatro Solís, recital de violín y piano, junto a la violinista japonesa Akiko Suwanai y Ryo Yanagitani en piano. Manuel de Falla, 150 años. El regreso a Uruguay del pianista español Javier Perianes. Piano Piano, Andrea Aroa y Luciano Superviel, danza y música en tiempo real. Gala Gloria del Rosario, memoria, tributo y un acto de amor al flamenco. Otoño en la Zabala, historias con las que construimos pasado y presente. Consulta la programación en teatrosolís.org.uy. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Llegó a Carper la promo que estabas esperando. Llévate hoy mismo tu nuevo Chevrolet Spark EV a solo $22.990 financiando con HSBC. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. Esta promo te está llamando. Si tenés un plan de internet hogar de Antel, tenés 3 meses de plan premium de Disney Plus sin costo adicional para que vivas los mejores partidos, los deportes en vivo de ESPN y tus series y películas favoritas. Además, llevas un Antel Box a mitad de precio para convertir tu TV en un Smart. Pedilo ahora en antel.com.uy. Antel, el futuro lo creamos juntos. La Colmena. Producción Matías Capek. Presenta A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. Salud mental con Cecilia Baroni. Cuidar la mente, cuidar la vida en La Colmena.
Estamos abriendo aquí en La Colmena el espacio en el que conversamos sobre salud mental, ¿no? En este gran paraguas, porque en realidad toca, se conecta con muchísimas cuestiones que tienen que ver con nuestra vida. Y nosotros lo comenzábamos con Matías hoy el programa hablando, ¿no? En el marco de este paro, que es un paro de 24 horas en los ámbitos de la educación, en todos los niveles de la educación, es un paro de 24 horas, porque, bueno, el gobierno está preparando esta rendición de cuentas, que tiene tiempo hasta el 30 de junio para ingresar al Parlamento, y en estas horas han vuelto sobre la mesa los reclamos por parte de diversos ámbitos educativos, pero el rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela, habló ayer aquí en Panorama Informativo sobre la necesidad de tener más recursos, ¿no? Y de alguna manera reivindicó también este reclamo histórico del 6+1% del presupuesto, hablamos del 6+1% del PBI, metas que siguen plenamente vigentes porque la evidencia internacional muestra que es un nivel de inversión requerido. ¿Cuál es la realidad de alguna manera que sustenta esta demanda? Bueno, habló Cancela del incremento de la matrícula, de la necesidad de acompañar las trayectorias de estos nuevos estudiantes. Estamos hablando de más de 22.000 nuevos estudiantes que ingresaron este año 2026 y específicamente puso el ejemplo de la Facultad de Psicología como uno de los servicios donde los edificios o donde el edificio no alcanza, ¿no? Recordando también cómo ha habido una movilización de salir a la calle, también los estudiantes salir a la calle para mostrar que no tienen espacio dentro de la universidad. Cecilia Baroni, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Día de paro. Día de paro, sí. Se nota el menos movimiento. Sí, sí. Pero bueno, muy interesante esto que decís porque también estas movilizaciones eran en el marco de los 4 ejes que van a priorizar ahora, en el cual la educación no está, ¿no? Si bien está infancia, empleo, seguridad, trabajo es empleo, salud, claro, la educación parece nuevamente quedar como de lado. Y nos parece interesante porque la otra vez, si se acuerdan, en esto de también tener columnas y que uno le pueda dar una continuidad, hablamos de que hay una dimensión política y económica de la salud que muchas veces no la vemos porque cuando sufrimos el padecimiento individual a veces nos deja como no ver otras cosas, pero bueno, si no hay presupuesto y en este caso es importante capaz que poder tomar la dimensión de que la educación transversaliza, pero además estamos hablando de un país, porque también hay que verlo en relación a otros países, ¿no? Claro. Es un país que tiene una educación pública en todos sus niveles, eso es dinero, ¿no? Es inversión para un futuro. Y por otro lado, a partir de esa matriz también es que se forman los profesionales que nos van a atender o que nos van a acompañar, y profesionales estamos hablando de todos, incluidos maestros, profesores, claro, médicos, psicólogos, etcétera. Entonces es importante a veces no perder esa perspectiva, porque cuando vienen los enojos, que en general nos enojamos, y está muy bien enojarse porque es una forma que uno va también sacando cosas, bueno, poner estas cosas en perspectiva ayudan también a comprender algo, ¿no? Y por ejemplo, cuando hay enojos por los paros también, porque es una forma de protesta y de poder concientizar estas cosas que a veces en la dinámica no las podemos hacer, creo que hay algo que vos traías hoy, y es que por suerte, por un lado, tenemos un nivel de conciencia mayor de que capaz que hay que pedir ayuda o capaz que tenemos profesionales, y eso aumenta también la matrícula en psicología, que se vio como una explosión en la pandemia y no ha dejado de crecer, y lo cual, volvemos a decir, creo que todos los que estamos en la universidad es bienvenidos los estudiantes, porque la universidad no solo es una universidad, una institución educativa, ¿no? Hay autores, por ejemplo, Eres Pons la definían como una institución social más que educativa, porque uno va a hacer mucho más que aprender, ¿no? Va a formarse, va a ser amigos, colegas, compañeros, va a ser un país, en definitiva, también. Entonces me parece que hay algo ahí de esto, de esta dimensión, que si uno después ve, porque bueno, estuvimos hablando, ¿no?, previo a esta columna, pero por ejemplo, 10 años del proyecto ECO, que es el que dirige, por ejemplo, Cohen, ¿no?, que tiene a la Universidad de la República como una de sus protagonistas, además de articular con las intendencias para poder llegar al resto del país, o querer abrir una facultad en Paysandú como está previsto.
querer mejorar implica presupuesto. Claro. ¿No? Te voy a hacer aquí un corte porque vamos a dar paso a escuchar a Héctor Cancela, que conversó, como decíamos ayer, en Panorama Informativo de la Diaria Radio, para poder de alguna manera poner un poquito los puntos los que más se demandan y también un poquito la realidad que está viviendo la UDELAR. Crecemos en la matrícula inicial, pero luego no logramos retener a la gente que ingresa, ¿verdad? Y eso es una pérdida para el país. Estamos hablando de jóvenes que quieren estudiar, quieren formarse, quieren ser útiles a la sociedad y no les damos... No se puede. Y eso tiene después un correlato en horas docentes, horas de funcionarios y en edificios también, en metros cuadrados, ¿no? Lo que ha pasado, bueno, es emblemático en Facultad de Psicología, que la matrícula creció muchísimo y los edificios no alcanzan y las horas docentes son las mismas de hace muchos años y entonces no se puede abarcar. Pero bueno, lo mismo pasa en otras facultades, lo mismo pasa en el interior, ¿no? Lugares incluso donde se han hecho edificios nuevos recientemente, Rivera, creció tanto la matrícula que hay ya clases de 200 alumnos y en la previsión inicial no había salones de 200 alumnos, hay salones máximos de 100. Entonces tampoco hay horas para duplicar los cursos. Bueno, ¿qué hacemos, no? Esa yo creo que es la necesidad esencial, la de darle una respuesta a la gente que quiere estudiar y que sea una respuesta digna, ¿no? Que sea que entro en un salón, que puedo hablar con un docente, que si tengo una duda sé dónde y cómo consultar y tengo las herramientas, incluso a veces tecnológicas, para tener el acceso a todos los materiales y poder avanzar en mi carrera. Prioridades que por ahora estamos discutiendo, todavía no están cerradas, son por un lado todo esto que comenté, ¿verdad? De atención a la numerosidad, al crecimiento, la atención al programa de democratización, al acceso a la educación superior, el tema también de dedicaciones totales, ¿verdad? Que es la retención de las y los jóvenes investigadores, el tema de atención a la salud, dentro de eso el hospital, la transformación digital de la propia universidad y por supuesto el interior, ¿verdad? El desarrollo del interior que requiere todavía una inversión diferente, porque si bien hemos crecido mucho, de los 163.000 estudiantes que tenía el año pasado la universidad, menos de 30.000 estaban en el interior. Es un montón, son casi 30.000 en el interior, que es mucho, pero son 130.000 en Montevideo y solo 30.000 en el interior. Claramente hay una necesidad, un margen de crecimiento muy importante en las sedes que tenemos y bueno, hay muchos departamentos que están reclamando también ser atendidos. Bueno, ahí teníamos a Héctor Cancela, ¿no? Con este panorama que incluía también la mirada de la necesaria descentralización, de avanzar entonces en servicios en el interior del país, porque bueno, evidentemente venir a Montevideo ya sabemos todo lo que implica, ¿no? Sí. Por tanto, bueno, esta también necesidad de esta matrícula que aumentó un 50% entre 2012 y 2025, que tenga un correlato de recursos. Sí, totalmente, pero además también hay algo que a veces pasa desapercibido que el rector traía, que tiene que ver con el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento en general estamos viendo en la vida, nos sirve para muchas cosas y también tiene un costo, porque al que acompaña hay que poder retribuirle, ¿no? O es parte de su trabajo y más en una institución educativa, por eso me parece interesante acá que no nos olvidemos que hay algo, así como venir del interior implica para una familia o para una persona un montón de plata, ¿no? Y por eso también el esfuerzo de la universidad de ir hacia el interior, aunque a los del interior no les gusta que les digamos interior, sí, no, otras localidades, pero que tienen que ver también con poder correr la mirada y empezar a hacer algo que en salud mental nos gusta mucho, y nosotros decimos que cuando bajan algunas barreras mejora la salud, ¿no? Porque en definitiva acá, si uno en vez de ir a la universidad va, no se imaginan la tranquilidad a veces que pasa por el bolsillo, pero también por tener a los nuestros cerca, que cualquier problema uno puede entonces estar con sus redes y en su comunidad, digamos, ¿no? Porque también hay algo acá que me parece interesante, que tiene que ver con también los procesos, que seguramente en otra columna lo podamos hacer, que tiene que ver con estos procesos de desarraigo que implica muchas veces irse no solamente del país, pero venirse de otra localidad a estudiar, y que hay un fenómeno que también hay que revertir, que me parece interesante, que tiene que ver con que el que vuelve se sabe, el que viene a estudiar a Montevideo se sabe que no vuelve, ¿no? Yo estuve mirando, que comentamos también, los últimos números de los censos, o del censo, por ejemplo, específicamente de los psicólogos en Uruguay, de la mayoría de los que egresan, el 75% está en Montevideo. Y eso pasa
con otras profesiones que vamos vaciando el país, ¿no? Y vamos como fortaleciendo esta mirada como más montevideocéntrica. Claro. Que muchas veces, capaz que en esto que venimos hablando, para mucha gente termina siendo una barrera, ¿no? No accedo a profesionales, no accedo a educación, no accedo a salud. Entonces, que haya un esfuerzo de descentralizar es importante. Obviamente que también es importante la concepción y la perspectiva desde donde descentralizamos, y también el uso de tecnologías que nos puedan permitir, capaz que estás en Montevideo, pero llegás de otra manera, pero eso también es dinero, porque vieron que el rector hablaba recién de aulas, pero no solamente es el aula, porque si yo no invierto en computadoras, ¿no? Hay estudiantes que todavía, capaz que todos tenemos celular, pero no accedes a una computadora. Sos estudiante universitario, hay cosas que podrás hacer con el celular, hay otras que no, o inclusive el esfuerzo que está haciendo la institución después de la pandemia y todas las instituciones, ¿no? En incorporar las plataformas digitales, las pruebas digitales, todo lo que... La atención que también implica esto de estudiar en este formato, pero también la presencialidad. No sé si vieron que el rector decía, bueno, tener la posibilidad de hacer una pregunta a un docente. A veces parece que estamos mendigando presencialidad, ¿no? El contacto con el otro que es súper importante en el aprendizaje, pero en la vida, ¿no? Claro, y eso, digamos, esto está limitado de alguna manera también por el volumen, por la cantidad de estudiantes que... Y sí, mira, yo soy docente de la universidad y doy clase. En primero es un aula de 250. En el aula, porque es híbrido y hay gente en el Zoom, ¿no? O sea, en el aula vos tenés 250 personas. Y luego tenemos... Vos sola 250 somos dos docentes para 250 este año, porque hubo un aumento de incrementos. En general siempre somos docentes solos, porque también la docencia lo que tiene es esa soledad que hablábamos el otro día. Entonces poder trabajar en equipo, poder trabajar con otros, eso ya aumenta también los recursos que tenés que tener y el dinero, porque no es lo mismo un docente en el aula que dos, ¿no? Pero entonces, imagínate un docente que tiene que dar clase desde un dispositivo de 250 más 100 más en las plataformas, más capaz que grupos pequeños como también, porque esto implica para qué estamos formando y cuál es la calidad, porque también la universidad garantiza la formación de nuestros profesionales, que son los que después nos van a atender en todo lo que imaginemos, ¿no? Entonces, si tenés, por ejemplo, un plan donde te vas singularizando los procesos y llegás a prácticas de no más de 8 personas, ¿no? Imagínate ese pasaje de embudo de 250 a un aula de 8 y capaz que después a una tutoría para recibirte con tu trabajo final de grado, que es mano a mano, ¿no? Todo eso, además de que uno se tiene que ir formando porque son diferentes situaciones, implica también mantener cierto amor por la docencia para poder hacer esto que decía el rector. Bueno, contestar una pregunta, no somos máquinas que vamos solamente a dar clase, nos vinculamos, somos modelos de los estudiantes también muchas veces en esto de se puede y se debe seguir. Entonces, bueno, más que importante, ¿no? Que tengamos hoy estas paros que lo que nos dicen es, acá estamos haciendo un montón de esfuerzos, y que esto también se anuda, vuelvo, porque también hay algo que a veces no vemos, que es un entramado en el cual hablar de presupuesto para la universidad es hablar de posibilidades de seguir implementando algunas leyes, como la ley de salud mental, que implica formar y seguir formando a los recursos, seguir apostando a nuevas profesiones, porque también vamos cambiando. Entonces hoy creo que te comentaba antes, ¿no? Por ejemplo, por falta de recursos, Facultad de Psicología no pudo implementar la tecnicatura en acompañamiento terapéutico. Me gustaría hacer una pausa ahí. Sí, cómo no. Hacemos una pequeña tanda y vamos a hablar sobre eso, que es interesante ver cómo, bueno, los recursos cuando son limitados, obviamente hay que elegir entre cuáles son los cursos y los servicios que la universidad presta, ¿no? Totalmente. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos conversando con Cecilia Baroni. Presentó A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad.
La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Todos con Gonzalo Moratorio. Gonzalo necesita continuar su tratamiento médico tanto en Uruguay como en el exterior. En Habitat ponemos a disposición el colectivo número 146734 en pesos y dólares. Podés colaborar acercándote a cualquiera de nuestros más de 520 locales en todo el país. Que la primera red móvil del país evolucione contigo es una buena señal para vos, porque podés hacer que pasen cosas buenas, podés abrir nuevos caminos, comenzar grandes historias y llenar tu futuro de oportunidades. Juntos hacemos una red que une a todo el Uruguay, porque un país conectado empieza con vos. Red y cobertura donde vayas. Tigo, lo bueno pasa contigo. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien, estás en La Diaria Radio 97.9. Cuando pienso en lo importante de estar cerca, no pienso solo en la distancia. Pienso en sentir que si pasa algo, hay alguien ahí. Porque la salud no es algo en lo que pensás todos los días hasta que lo necesitas. Y ahí, la cercanía hace la diferencia. Saber que tenés un sanatorio cerca, que hay una policlínica cerca y que no estás solo. Yo elijo estar cerca. Y por eso elijo a la única mutualista con 5 sanatorios y 50 policlínicas. Si tu cédula termina en 6, afílate vos también al Círculo durante todo junio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En el Círculo, estamos con vos. En la edición de junio de Le Monde Diplomatique Uruguay, el plan de Estados Unidos para la inteligencia artificial que preocupa al Vaticano. En el mundo, la crisis de la izquierda y el auge del Islam en Indonesia, el naufragio maliense y la revancha argelina. Tras el Brexit, ¿se unirán las Irlandas? En la región, Perú vuelve a partirse en dos, un nuevo cerco indio en Bolivia y las conquistas y reveses del gobierno de Petro impactan en la segunda vuelta en Colombia. Además, la incidencia de Israel en la política de Alemania y de Eslovenia con el marco de la limpieza étnica en Palestina. Suscríbete en lemond.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, La Diaria. Dicho, estamos conversando con Cecilia Baroni, nos estábamos escuchando en la pausa hablando un poco de todo esto, ¿no? De la universidad, de los recursos, de cómo, me quedo con esta frase, cuando se derriban barreras se mejora la salud mental, ¿no? Y hay barreras que tienen que ver con acceso a bienes, a servicios, ¿no? Que están vinculados a la Universidad de la República, a las trayectorias educativas, que son muy complejas cuando no hay recursos, cuando los estudiantes de repente tienen sí o sí que trabajar para poder estudiar. Total. Ahí hay una diferencia, ¿no? Abismal con respecto a quien puede hacer una trayectoria educativa sin la necesidad de trabajar y quien necesita trabajar para cubrir esos gastos. Entonces, hablando en el marco, obviamente, del reclamo universitario por más recursos cuando el gobierno está preparando esta próxima rendición de cuentas. Antes de la pausa, Ceci, nos contabas un ejemplo de la Facultad de Psicología y de cómo hubo que dar de baja, ¿no? Un curso de acompañante terapéutico porque no había recursos para sostenerlo. Sí, además
fue una apuesta, ¿no? En el marco de la ley de salud mental y que la universidad está comprometida, obviamente, en su implementación, y para eso hay todo un capítulo que tiene que ver con la formación de los nuevos recursos, incluso en esto que me parece importante, formación de nuevos recursos, yo siempre lo digo, en clave 2026. Contamos hoy con muchas herramientas que capaz que hace 20 años no contábamos, y hay otras que no, como por ejemplo figuras fundamentales para la inclusión de muchas personas en la sociedad, como puede ser un acompañante terapéutico o como puede ser un operador terapéutico. Digo porque al no haber una formación, la única formación que existe hoy es la de la Universidad Católica, y la Universidad de la República no la tiene, y creo que había un curso muy corto en el BPS para cuando, ¿se acuerdan que tenemos todo el sistema de cuidados, Claro. etcétera, que podría prever acompañantes? Porque el acompañante terapéutico tiene diversos roles en diversas instituciones. Exacto. ¿Cómo es la Y además figura? cada vez se está demandando más, porque cuando vos tenés una matriz de derechos, por ejemplo, que implica la inclusión y la persona tiene derecho a la educación, al trabajo, bueno, a un montón de cosas que antes no se veía y no se contemplaba. Por ejemplo, hoy, que el otro día hablábamos de la escuela, si uno tiene un hijo, una hija con determinadas dificultades o potencialidades, digamos, pero no se adecúa capaz que a una clase, que en general no adecuamos a los maestros ni a las clases a los niños, sino que los niños se tienen que adecuar, una figura de acompañante terapéutico está cada vez más solicitada, tan solicitada que si no tenemos cómo contratar y pagar un acompañante terapéutico, salvo que se acceda a alguna prestación de estas públicas, bueno, hay lugares donde te dicen, no, entonces el niño no puede venir, y ahí estás violando un derecho, ¿no? Digo, así como puede haber muchísimas ejemplos, y bueno, y la gente que lo vive, lo sabe y lo sufre, porque en general entonces, bueno, tiene que elegir, como vos decías, siempre tenemos que elegir. Cuando hay plata parece que siempre tenemos que elegir. En esto de, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo yo en mi casa entonces y voy a otra escuela? No, y así podemos ir como dando muchas cosas. Entonces esta figura de acompañante terapéutico no se pudo implementar por falta de recursos, implicaba para una facultad como de psicología muy numerosa, por un lado era una apuesta a desagotar, digamos, algunas trayectorias que capaz que ven la psicología como una forma posible de ingresar a la universidad, pero después no es la profesión que les gusta, no son los contenidos, porque capaz que venían con algo más específico, y capaz que la figura de acompañante terapéutico era una, así como también está pendiente de hacerse la licenciatura en psicopedagogía, que es otra de las demandas como más fuertes, hablando de la educación, ¿no? Entonces es como que también a veces no, por un lado no nos damos cuenta en esta trama, digamos, que entramos con lo económico, sus posibilidades o no, y lo que puede trabar, ¿no? O sea que hay algunas brechas todavía entonces entre lo que ofrece una universidad privada y lo que puede ofrecer la Universidad de la República en estas capacitaciones. Sí, hay una brecha, pero además porque también quien muchas veces, por ejemplo, no es curioso que lo pueda estar dando la Universidad Católica, que seguramente hay gente que puede pagar ese acompañamiento terapéutico. Estamos hablando de personas que a veces hacen de acompañamiento 40 horas a la semana y que están pudiendo cobrar capaz que 40.000, 45.000 pesos. Es una familia, digamos, de clase media baja, capaz que no lo puede pagar para un hijo o para un abuelo, ¿verdad? O para un adolescente que capaz que está pasando por un mal momento como adicciones. O sea, estamos, en realidad, si vamos a ver la sociedad, hay diferentes problemáticas capaz que también están en diferentes edades, ¿verdad? O en determinados contextos. Y a veces abordar eso es difícil. También tenemos naturalizado, y yo siempre lo digo, por eso empezábamos hoy, que tenemos por suerte un sistema de salud y un sistema de educación público en el cual se puede acceder y cubrir un montón de cosas, pero las cosas que no se pueden cubrir tienen que ver con estas perspectivas y estas opciones, de dónde pongo el dinero y para qué. Claro. Entonces me parece que está bueno también no perder esa perspectiva, porque si yo quiero ir hoy a salud pública y hay una lista enorme para acceder a un psicólogo, una psicóloga o a un psiquiatra,
o inclusive un acompañante terapéutico, seguramente van a pasar meses, porque todavía eso, vos hablabas hoy de brecha, pero me parece interesante porque también es como un agujero negro que se produce, porque a veces el tiempo de la espera de la gente no es el mismo de las instituciones y mucho menos el de la discusión de presupuestos, ¿no? Donde también a veces se genera como una ficción de que, bueno, si se aprueba esto se va a solucionar un montón de cosas, y tampoco el tiempo a veces de implementación de las cosas es tan fácil, ¿no? Claro. Me pregunto también qué pasa con los servicios de la Universidad de la República vinculados estrictamente a la atención de la salud mental. ¿Hay servicios que acompañen algunos procesos, experiencias? Sí, hay servicios, pero además, a ver, bueno, psicología tiene un montón, capaz que pueden entrar a la página de la Facultad de Psicología y hay un edificio específico, además de todas las tareas de extensión que se hacen y de asistencia, pero tenemos el Centro de Investigación en Psicología, donde además, porque eso, yo creo que eso que a veces no lo valoramos de la universidad, ¿no? Porque la universidad puede atender, puede hacer extensión, pero además investiga sobre eso y va produciendo conocimiento, por ejemplo, sobre las nuevas formas de sufrimiento, que no son las mismas que hace un siglo, inclusive te diría que no son las mismas que antes de la pandemia. O sea, y si no podemos investigar y producir conocimiento sobre eso, hablábamos hoy, por ejemplo, no es tan fácil pensar en pasar a una atención, como decían, ¿no? La teleclínica que decían en el proyecto, que capaz que para la medicina sí, para la psicología capaz que tiene otras formas. Todo eso hay que investigarlo también, no solamente cuestión de empezar a hacerlo y que entonces vale todo, porque ahí también es donde no terminamos de cuidar aquello que nos cuesta tanto sembrar, que son las profesiones o las disciplinas específicas, ¿no? Claro. Pero bueno, la psicología tenemos el hospital de clínicas, no se olviden que hay algo que pasó el año pasado en el marco de la implementación y en el marco de la ejecución del presupuesto, que fue que en el clínica se abrió una parte especializada, un hospital de día en salud mental, hace muy poquitas semanas, en esto de poder pensar y cambiar el modelo y que los hospitales generales puedan atender la salud mental. El clínica se está teniendo, es puerta hoy de emergencia y de atención en problemáticas de salud mental, y ya acaba de inaugurar una sala específica con, creo que son 8 camas, en el caso de que haya que internar. Entonces, la universidad es un actor muy importante, así vuelvo, y en diálogo con las intendencias, con todos los ministerios, y a mí me parece que a veces falta que se den cuenta como de la transversalidad, donde no podríamos estar pensando en un presupuesto donde la educación no esté contemplada, porque sin educación casi que no hay el resto. Uno no puede aspirar a mejores empleos, no puede aspirar a mejores infancias, donde cuando estamos hablando de educación estamos hablando también de los valores que transmitimos en la cotidiana, no solamente en las instituciones. Entonces hay preocupación. Bueno, no podemos mejorar una situación de calle. ¿Cómo salimos de situación de calle si no podemos acceder a mejorar y a capacitarnos para pagar nuestras cuentas, para poder volver a soñar, ¿verdad? Es como, está todo tan enrabado que, bueno, está bueno separarlo para analizarlo, pero que también después veamos que esa dimensión económica es mucho más importante de lo que pensamos, ¿no? Voy a darle lugar a un mensaje que llega desde Rivera, Libramento. Acá en la frontera norte, la UDELAR, a pesar de que ya está la UTEC, brinda muchas más opciones tecnológicas que humanísticas o artísticas. Y lo que se plantea es que habría que repensar el foco o ampliarlo, porque dice que hay tremenda diversidad étnica, cultural y lingüística en estos pagos, y la sociedad se beneficiaría mucho de una universidad más permeable y que fomente la vida con significado más profundo, sin apostar solamente al mercado, ¿no? Es una mirada crítica acerca de la oferta de la UDELAR en Rivera, Libramento. También cuenta que vivieron antes en Salto y la UDELAR tenía otras características, pero el campus era sumamente hermético a la gente común, ¿no? Claro. Esta es una percepción entonces que viene desde el norte del país, y cuenta que en Brasil tuvieron experiencias diferentes, con bastante más oferta cultural y artística dada a la sociedad a partir del mundo académico, tanto al conceder espacio físico para que ocurra como la convivencia entre diferentes, respiros a la burbuja para que suene más rap, jazz, para que haya más arte, bueno, más alegría, menos burocracia.
nos manda abrazos entonces desde Rivera Libramento con esta mirada, ¿no? De que sí, obviamente las opciones tecnológicas son muy fuertes en el norte, pero él quiere, de alguna manera, el oyente ampliar, ¿no? Que me parece bien, pero también en esto de historizar, ¿no? Que la universidad tenga estas formas, no solamente en Rivera, si vamos, por ejemplo, también al CURE en Maldonado o en Salto, tienen un perfil como, en el CURE vamos a ver todo lo que tiene que ver con el mar y el océano. Es verdad. Entonces hubo un momento y una decisión también en la universidad que para justificar ese gasto, también tenía que tener una apuesta a que fuera no solamente en el mercado o lo laboral, porque tenía que ver con formar y que la gente que se formara se quedara en sus localidades. Sí, y consiguiera trabajo. Exacto. También, entonces, ¿no? Eso es como... igual a mí me encanta, hoy que hablábamos, y aprovecho y mando saludos, porque hay algo que pasa muy lindo y está pasando también en las facultades, pero en Facultad de Psicología fue la pionera, que es espacio de cuidados para niños de los estudiantes o los trabajadores. Y cuando las facultades y estos edificios se llenan de niños, esto que decía, ¿no? Se abre, cambia, porque enseguida es como que, a ver, esa crítica a la universidad, yo creo que está desde sus inicios, ¿no? De cómo hacer que una universidad esté más de cara al pueblo, sobre todo cuando el pueblo la financia, y no tan elitista, donde parece que inclusive... Mira, a veces nos dicen, vos hoy que decías lo banal o no, que son esos halagos que a veces nos gustan o no nos gustan, pero a veces un halago de nuestras columnas tienen que ver con lo sencillo que hablamos, ¿no? Que si uno va a la academia, parece que somos de pueblo y calle, ¿viste? Claro. Pero cuando uno puede... Esto, también que nuestra universidad pueda estar de cara al otro y de forma horizontal y que nuestras puertas estén abiertas para usar esas instalaciones que además parecen majestuosas, de verdad estamos haciendo algo que hasta se siente, ¿no? Porque se siente en el cuerpo. Y vieron que no se olviden que yo les decía en otras columnas, cuando sentimos esa alegría o ese placer, ya estamos generando algo de este orden de poder estar bien y en armonía con el medio, con lo que estamos haciendo. Y bueno, y también con nosotros que nos vamos como escuchando, ¿no? Ceci Baroni, muchas gracias por acompañarnos otro miércoles. Nos reencontramos la semana que viene, que vamos a estar teñidos de fútbol. Total, podemos hablar de locos por el fútbol. Locos por el fútbol. Locos por Uruguay. Y locas. Locos y locas por el fútbol. Muchas gracias. Hacemos la pausa y ya venimos entonces a conversar sobre endeudamiento de los hogares en nuestro país, con representantes de AEBU que nos traen un informe acerca de cómo se está dando, ¿no? De alguna manera la advertencia es la falta de transparencia en la publicidad de créditos al consumo en nuestro país. Ya venimos. La Colmena. Puesta al aire, Alejandro Correa y Joaquín González. Asistencia de producción, Francisco Muso. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamacerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos. Más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamacerca.com.uy. La Diaria Radio 97.9. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedás sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía.
Este fin de semana se mueve la pelota en la Diaria Radio. Sábado desde las 18, Brasil, Marruecos. Domingo desde las 19, Costa de Marfil, Ecuador. Y el lunes desde las 17, Uruguay, Arabia Saudita. Toda la previa, el relato, el comentario y el análisis en vivo desde Enriqueta con el equipo de deportes de la Diaria y Por Decir Algo. Además, durante la semana, contactos con Fermín Méndez, enviado de la Diaria al Mundial a lo largo de la programación. Sube el volumen. La Diaria Radio está en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Megal y UTE. De 13 a 15, La Colmena. Vamos a conversar en estos minutos en La Colmena sobre el endeudamiento de los hogares, que como ustedes saben es un fenómeno que está también en el debate público a propósito de una ley que se quiere aprobar para limitar de alguna manera los créditos al consumo. Bueno, es una realidad que atraviesa a miles de uruguayos, de uruguayas, el acceso al crédito, las dificultades para afrontar esos pagos, el sobreendeudamiento, ¿no? Que en aspectos como la vivienda, el trabajo, la salud, que afectan la calidad de vida de las personas. Hay un grupo que desde hace un tiempo, integrado por Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales, la Asociación de Bancarios del Uruguay, AEU, el Instituto de Promoción Económico-Social del Uruguay, IPRU, que se juntaron para de alguna manera investigar y trabajar sobre esta problemática. Estamos hablando de endeudamiento UI. Vamos a conversar sobre endeudamiento UI y vamos a conversar sobre un último informe que tiene que ver con la transparencia en la publicidad de créditos al consumo en Uruguay como uno de los aspectos para investigar en torno a este mundo de créditos al consumo. Y tenemos aquí en la mesa a José Iglesias, que es presidente del Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU, y a Soledad Giudice, economista, integrante de la Comisión Técnica Asesora de AEBU, que estuvo trabajando estrictamente entonces en esta investigación, además de otras investigaciones que desarrolla Endeudamiento UI. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, hablar un poco de cuán extendido está el problema del endeudamiento en nuestro país, para poner algunas cifras, las características de este endeudamiento de los hogares de nuestro país. Bien, son 730.000 uruguayos que hoy tienen problemas de endeudamiento, es decir, que están dentro de lo que puede ser la central de riesgos del BCU, en categorías 3, 4 y 5. Estas categorías significa que han tenido problemas de cobrabilidad a alguna empresa del sistema financiero y ha reportado al Banco Central que, que están teniendo problemas de cobrabilidad, y esto se extiende al resto del sistema, sobre todo hacia el sistema bancario. Nosotros hay un tema, central en esto, que tiene que ver con la gestión de la mora, ¿sí? Es decir, hay empresas que realizan la gestión de la mora de manera tercerizada dentro del sistema financiero, es decir, empresas del sistema financiero, bancos, administradoras, cooperativas, que dan un préstamo. Cuando estos préstamos tienen problemas de cobrabilidad, primero se gestiona dentro de la propia empresa y luego pasa a estar tercerizado a través de gestión de mora que hacen algunas empresas del sistema, y también muchas veces se venden estos vales, se pasan, a otro titular, ¿sí?, que gestiona la cobrabilidad de esos vales. Una de las cosas que AEBU está planteando en torno al tema de la ley de endeudamiento, que está planteada en el Parlamento en este momento, y que además hablamos en Comisión de Hacienda, es que tiene que haber regulación, ¿sí?,
para estas empresas que hacen gestión de cobro. Porque esto es un tema fundamental, es decir, se dan préstamos en el sistema financiero, ¿sí? Y después las empresas del sistema financiero en general estamos reguladas, las actividades del sistema financiero están reguladas, pero en particular no hay regulación, ¿sí? No hay normativa para la actuación de estas empresas. Entonces, una de las cosas que planteamos, y por fuera de lo que dice la ley, por fuera de lo que sea, por el proyecto de ley, por fuera de lo que se ha planteado en general, es que debe haber regulación para estas empresas. Lo decimos desde el punto de vista del sindicato, porque entendemos que esa regulación podría permitir que, digamos, la gestión se dé de manera regulada, ¿sí? Y no implique problemas que después terminan, por ejemplo, en la defensa del consumidor en el Ministerio de Economía. Es decir, ya cuando de repente hay una queja, ¿sí? De un consumidor en particular que se encuentra con determinadas formas de cobro que no corresponden a la realidad. O sea que la regulación de esta gestión de la mora iría en qué sentido, o primero sería, ¿cuál es el problema central de esta gestión de la mora? Iría en el sentido de que, por ejemplo, se clarifiquen cuáles son las deudas, cuál fue el capital inicial, cuáles son las tasas de interés que se aplicaron. Por ejemplo, una tarjeta de crédito tiene un interés corriente, después tiene una tasa de mora, después de que se aplica esa tasa de mora hay un vale, ese vale a la vez va a un estudio. Bueno, esa historia, por supuesto que el deudor lo tiene que tener claro. A la vez, el estudio cobra determinado arancel por determinar cuál es, digamos, un arreglo, una reestructura de esa deuda. Bueno, nosotros entendemos, ¿sí?, que amén de la solución que pueda existir en torno al tema del endeudamiento, un tema fundamental para que debería estar establecido es que, así como el resto de las actividades del sistema financiero están reguladas, ¿sí?, esta también, porque es parte de la cuestión. Y además porque es muy difícil decir que esto no es un tema general del sistema. O sea, de alguna forma que las empresas que gestionan la mora o esta gestión de mora se rige de acuerdo a criterios empresariales particulares, cada tarjeta de crédito, cada empresa de crédito. Bien, se regirá de acuerdo a los criterios, pero nosotros lo que entendemos es que así como los bancos están regulados, así como las cooperativas están reguladas, las administradoras están reguladas, bueno, una vez que este crédito pasó a una actividad que es la gestión de la mora, esa gestión de la mora también tiene que estar regulada, ¿no? Ahora, cuando hablamos del endeudamiento, ¿no? Hablamos de endeudamiento de los hogares, hablamos de endeudamiento de microempresas, pero hablamos de también empresas que brindan créditos de diferentes características. Una cosa es un banco con la tarjeta de crédito y otra cuestión tiene que ver con las empresas que ofrecen créditos al consumo, que son de alguna manera, creo, como el universo que está involucrado en este estudio, ¿no? En particular. Personas físicas. Sí, en realidad también a la discusión parlamentaria. O sea, hay el proyecto de ley que se presenta ahora también está bastante centrado, independientemente de que cambia reglas de juego, propone cambio de reglas de juego en todo el sistema, está centrado en las personas físicas. Y en este problema vamos a decir que tenemos de tener 700.000, 400 uruguayos tipo con algún problema de endeudamiento. Entonces, hablando en grandes términos sobre los temas de la discusión, que también se refleja también en el proyecto, hay como el proyecto de endeudamiento UI trata de generar evidencia en cuanto a varios temas. O sea, está como todo el tema de lo que tiene que ver con la discusión de las tasas, y el planteo de José es importante ahí porque en realidad una de las cosas que trae a EBU es que además de la tasa de interés queremos poner en la discusión la tasa de mora y todo lo que se genera después, porque creemos que uno de los problemas, una de las causas de por qué tenemos tanta gente con problemas de endeudamiento es los problemas que se generan una vez que la gente deja de pagar, más allá del precio del crédito que es la tasa de interés.
Y después está todo el tema de la discusión sobre reestructuración de deuda, y después está todo el tema de educación financiera, manejo de la publicidad, en un sistema además que la información es bastante asimétrica, o sea, son empresas como expertas las que dan crédito en lo que y las personas muchas veces no tienen los elementos para discernir o para entender lo que es una tasa de interés compuesta, una tasa de mora, o sea, hay como entonces también el tema de la publicidad, que tú lo nombrabas, que fue uno de los temas del último evento que se hizo en el contexto del proyecto de endeudamiento de WI, fue sobre el tema de publicidad y sobre el tema de qué se informa las publicidades y cómo se explica los productos del crédito, vamos a decir. Claro. Más que nada centrado en los créditos al consumo, que es donde las personas están con dificultades de pago, porque el crédito hipotecario no tiene, porque es otro de los créditos, ponele, que pueden tener las personas, no tiene grandes problemas de morosidad y aparte tenemos una penetración baja del crédito hipotecario en general en el Uruguay. Pero el crédito al consumo está siendo un problema, más allá del volumen de plata que significa, está siendo un problema para muchos hogares. Entonces, esto es lo que, vamos a decir, está como en el centro de la discusión. Y uno de los problemas centrales que tiene que ver con estos créditos a las personas físicas tiene que ver con esto que decías, ¿no? La simetría de información, ¿no? Y de conocimiento de lo que realmente se está accediendo, ¿no? Es difícil conocer qué es lo que uno va a pagar finalmente, ¿no? Y cuánto significa eso en términos de interés, ¿no? Por ejemplo. Bueno, a ver, cuando de repente tú vas a sacar un préstamo, seguramente lo primero que mira la persona que va a sacar el préstamo es el valor de la cuota, no mira la tasa. Pero acá hay que entrar a diferenciar, cuáles son las tasas, que se aplican. Una es la tasa de interés corriente, ¿no? O la tasa de interés que se aplica al préstamo y que me da determinada cuota, determinado capital, se aplica una tasa y tengo determinada cuota para pagar en un préstamo normal. Pero hay otro tema que Soledad planteaba que tiene que ver cuando el deudor, ¿no? Tiene problemas de cobrabilidad o deja de pagar, ¿sí? Y ahí se aplican tasas de mora, ¿sí? ¿Y esas tasas de mora nosotros entendemos, están especificadas normalmente en los contratos, ¿sí? Pero entonces, ahora en este momento están en discusión porque de vuelta hay un proyecto de ley en el Parlamento, entonces nosotros nos gustaría dividir el tema en dos partes. Sí. Un tema tiene que ver con las tasas de mora y con el plazo en el que se le aplican tasas de mora a determinada deuda. Sobre esto nosotros somos bastante críticos en el sentido de que las tasas de mora deberían bajar y los plazos de aplicación también deberían bajar. ¿Por qué es esto? Porque de repente determinado capital inicial, una vez que se le aplican tasas muy elevadas, ¿sí? Generan un monto, un saldo, que nada tiene que ver con el capital inicial, y esto, en vez de generar incentivos para que las personas paguen, lo que termina generando es tiro la toalla, yo esto no lo puedo pagar, es un monto que no sé de dónde salió. Este es un poco el punto. El otro tema tiene que ver con las tasas en particular, es decir, yo voy a sacar un préstamo y hay una determinada tasa. Y ahí hay que entrar a ver el tema de que hay, dos tipos de créditos. Hay un crédito que es con retención para las personas físicas, retención del sueldo, sí. Y otro crédito que viene sin retención, es decir, es un préstamo al consumo, a sola firma. Muchas veces estos préstamos están, ¿sí? en mercados, con montos reducidos. Por ejemplo, en las administradoras de crédito sabemos que hay un 70% del crédito que está concentrado en préstamos de montos menores a 20.000. ¿Está bien, Soledad? Entonces, menores a 20.000 pesos. Menores a 20.000 pesos. Entonces ahí, no solo, ahí hay un tema que es, ¿qué es lo que está reflejando la tasa de interés? ¿No? O sea, que son préstamos que son menos de 20.000 pesos, pero que las personas pueden llegar a pagar ¿cuánto más? Bueno, el problema es, el asunto es cómo se calcula la tasa de interés ahí, ¿no? Entonces, hay un componente que tiene que ver con que la empresa que está dando el préstamo busca su capital en algún otro, en alguna otra empresa del sistema, un banco, sí. En fin, consigue el capital a determinada tasa, esa tasa, que depende de la política monetaria, de la inflación, eso es razonable.
que tenga, digamos, una caída en tanto, o una baja, en tanto ha habido una baja de la inflación en los últimos tiempos. Pero hay componentes que tienen que ver, hay un componente que tiene que ver con el riesgo, ¿no? Y ahí puede haber más o menos información por parte de las empresas, pero lo cierto es que el riesgo, la tasa de morosidad, que es un indicador del riesgo, en este tipo de préstamos, en este tipo de créditos, anda entre el 25 y el 40% dependiendo de la compañía. Y el otro punto que es fundamental, y nosotros como sindicato lo vemos, es el tema de los costos administrativos y el trabajo, porque muchas veces estos préstamos sí se dan de manera presencial. De manera presencial significa que hay un trabajador que hace todo el trabajo para entregar ese préstamo, y cuando son de montos chicos y plazos chicos, el devengamiento de intereses es bajo. Por tanto, nosotros entendemos que en los proyectos que se puedan discutir hay que tener claro que una cosa es la tasa de mora, donde hay que ser, muy fuerte, y otra cosa es el tema de las tasas de interés, porque el problema que podemos tener, ¿sí?, tiene que ver con la disponibilidad de crédito. Es decir, lo que no nos podríamos permitir, ¿sí?, es que no exista disponibilidad de crédito para sectores que tienen problemas a la hora de poder conseguir crédito. Claro. A ver, en el Uruguay hay un 22% de los trabajadores que están informales. Este es un dato del mercado de trabajo, pero es una condicionante a la hora de obtener un préstamo. No es lo mismo que yo vaya a una institución, banco, presente mi recibo de sueldo, a que yo diga, bueno, yo no tengo forma de presentar documentación. Eso tiene, hay muchas empresas que dan préstamos a trabajadores de bajos recursos que además están en situación de informalidad, y es necesario que el crédito siga dándose. Entiendo. Entonces, por ahí, de alguna manera, a esta población es como a la población que hay que hablarle más, en el sentido de que son las personas informales, son las personas que de repente no tienen como mucho respaldo, y son las personas que de alguna manera captan estas empresas que ofrecen créditos a sola firma. Claro. Y por ahí, de alguna manera, fue esta investigación entonces que realizó AEBU como uno de los aportes en el marco de este proyecto de endeudamiento UI. Claro, en realidad nosotros en el proyecto de endeudamiento UI, una de las cosas que, se dio en el marco de un proyecto de CSIC que se llama Ciudadanía, la línea, vamos a decir, que nos financió, se llama Ciudadanía y Conocimiento, y el objetivo es brindar como información, y tal, el proyecto siempre existía como con el eslogan "Hablemos de la deuda", o sea, como una cuestión de que también unas cosas que identificábamos que hicimos una encuesta y después hicimos focus group también, identificábamos que, bueno, que es un problema que le preocupa más o menos a la mitad de los hogares, estaba una cuestión así, o sea, la mitad de los hogares te manifestaban que había una preocupación sobre su nivel de endeudamiento, pero también por otro lado había un 66% que te decía que para ellos era un tema tabú, o que les costaba hablar en determinados contextos. Muchas veces, en esto de los problemas de asimetría que hay, que la gente comprenda el producto que está, el riesgo que tiene de no pago, o sea, todas esas cosas, y todavía se les suma que las personas cuando están complicadas financieramente les cuesta hablar del tema, o lo viven más en soledad, o incluso con su propia familia, dificulta mucho más las decisiones. Las decisiones en general se tienden a tomar mal en esos contextos. Claro. Entonces, una de las cosas que planteaba el proyecto era como, bueno, hablemos de este tema, llevemos este tema a la opinión pública, más allá de que es importante entender, y hay una parte que se insiste también en el proyecto, y que AEBU viene insistiendo hace mucho tiempo, y que los actores están preocupados por el tema de la educación financiera, en esto de que insistimos de que creemos que tiene que haber educación financiera en todas las etapas de la educación, tanto primaria, secundaria, terciaria, porque es algo que lo tenés diariamente. O sea, cumplís 18 años y te dan una tarjeta de crédito, tenés que saber cómo funciona, qué implica pagar el mínimo, por ejemplo, de la tarjeta de crédito, que mucha gente es como, bueno, pago el mínimo, y no entiende que sobre lo otro estás pagando intereses, y que eso se abulta. O sea, información que es clave como para tomar decisiones financieras, que muchas veces las personas no la tienen. Claro. Y en este informe, entonces, ustedes, hablando estrictamente de la manera en la que comunican, ¿no?, estas empresas que ofrecen créditos a sola firma, analizaron 17 piezas publicitarias. Bueno, esto en realidad es un informe que hace UDECO, la Unidad de Defensa del Consumidor del Ministerio de
economía y que a nosotros nos pareció interesante como traerla al debate. Bien. Entonces los invitamos en este último evento que se hizo y ellos sí analizaron, la Unidad de Defensa del Consumidor, un equipo de ahí analizó 16 piezas publicitarias del año pasado. Entonces ahí en realidad encontraban que solo la mitad de las piezas, vamos a decir, tenían como la legitimidad, se veía, porque hay una cuestión de que se lea bien, porque a veces está como en letra chica, y la duración que pones también en una tanda publicitaria, la información. Si a vos te da para prácticamente no leerla, en realidad esa información estaba, pero no era efectiva. No era accesible, claro, no era accesible o sea, y es no una era información que tiene que ver con qué, por ejemplo, que es con la necesario tener en tasa, con cuenta. el monto total que pagás. Bueno, por ejemplo, se encontró que en ningún caso se detectó la mención a la tasa de mora. No te informan qué pasa si dejas de pagar. Que es importante, y es lo que estábamos hablando, la dimensión de qué es lo que pasa cuando dejas de pagar. Muchas veces dicen, no, tasas de interés usureras, ¿viste? La gente dice como, bueno, en realidad no, muchas veces no es el problema ese, el problema es que se generan determinados mecanismos después de que tú dejas de pagar, que es otra la tasa que opera, no es la tasa de interés. Y eso es una tasa mayor generalmente. Es una tasa mayor, claro, porque en realidad económicamente, vamos a decir, con los conceptos teóricos, vamos a decir, de la economía, es vos generas una tasa mayor para que eso sea un desincentivo para que la gente esté al día. O sea, se supone que la tasa de mora tendría que funcionar como un desincentivo de decir, no me voy a atrasar, me voy a cuidar en no atrasarme porque si no la tasa va a ser mucho mayor. Claro, el problema es que eso no se sabe. La gente no conoce la tasa de mora, que es lo que hablábamos. Y hay veces que se dan circunstancias que la gente no puede pagar y no por eso 2, 3, 4 meses, y cuando querés volver a pagar es difícil muchas veces por eso de cómo haces para volver a reengancharte. Cuando se abultó, o sea, eso generó esto que decía José, que es como lo que el interés que vos o sea, el capital que vos pediste no tiene relación con lo que debes ahora. Exacto. Y hay también una cuestión que tiene que ver con que esto obviamente acceden los sectores más vulnerables, porque al no tener, digamos, patrimonio o garantías para poder solicitar estos créditos. Claro, el concepto de riesgo. El concepto de riesgo. Obviamente los sectores más vulnerables o con menos ingresos son los que acceden a estos préstamos, y también hay una información que tiene que ver con la manera en la que estas empresas utilizan como ganchos comerciales para poder captar. Bueno, eso era interesante. Se está discutiendo, a ver, este tema del endeudamiento no se está discutiendo solamente en Uruguay, se está discutiendo en Brasil, se está discutiendo en España, o sea, hay leyes en este momento que están discutiendo en varios lugares, y esto de que de los ganchos publicitarios en general, como apuntaban a eso, a llegar a fin de mes, adelantar aguinaldo. Y es un problema esos mensajes, porque en realidad nosotros también aclaramos que el sistema financiero, independientemente de la tasa que le pongas, no va a solucionar determinados problemas estructurales de ingreso. Hay un problema, si vos no llegás a fin de mes, este mes, el mes que viene tampoco vas a llegar a fin de mes. Podés acceder a un crédito, pero seguramente el mes que viene se te complique para pagar la cuota, porque tenés un problema económico, no financiero. No sé si me explico la diferencia, pero hay cosas que no se van a solucionar en el sistema financiero, que es un problema de estructura de ingreso, de esto que decía, un 20% de informalidad, muchas personas que cobran menos de 25.000 pesos y les cuesta llegar a fin de mes. Todo eso hay que tenerlo en cuenta también en las discusiones, la solución de esas personas para casos puntuales puede ser el sistema financiero, pero para muchas otras cosas no. Claro. Y como dar ese mensaje de decir, obtener este crédito para llegar a fin de mes o para comprar algo básico, va como en detrimento de esto de decir, bueno, no, si no llegas a fin de mes, probablemente el mes que viene tampoco llegues. Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta seguimos conversando. Ya venimos. La Colmena. Producción Matías Capek. Estamos en todo lo que haces. Si te vas de vacaciones, planifica tu viaje. Carga tu auto en casa antes de salir y descarga la app UTE Mueve para conocer los puntos de carga de todo el país. UTE, avanzamos con energía. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo banda.
Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Subí el volumen. Llegó la diaria radio a la FM en el 97.9. Tus hijos ya no te piden plata para salir con amigos. Ahora quieren manejarse con tarjeta. Y Gales tiene la solución. La tarjeta efectiva se saca rápido y se carga rapidísimo con el monto que quieras. Pueden controlar los movimientos vía web y usarla en Uruguay o en cualquier parte del mundo. Dale a tus hijos la posibilidad de administrar sus propios gastos. Tarjeta efectiva Gales. Tus hijos cambiaron y eso es más libertad para vos. Gales 50 años. El cambio te favorece. Canarias es una yerba única, como vos, porque la elegís todos los días. No importa si es la original, especial, serena, la que tiene jengibre, la que tiene centella y ahora la suave. Vos elegís la que más te guste. Y ahora cada una tiene un nuevo envase. Porque Canarias es la yerba de mi país. De 13 a 15, La Colmena. Estamos conversando sobre el endeudamiento de los hogares en nuestro país, sobre la necesidad de ciertas regulaciones que tienen que ver más que nada, por lo que conversábamos recién, con las tasas de mora, que son las tasas que de alguna forma en general las personas que buscan créditos no miramos la tasa de interés, cuánto vamos a pagar, la cuota, pero no miramos qué es lo que sucede cuando dejamos de pagar, ¿no? Y cuánto se incrementa esa deuda de acuerdo a esa tasa de mora, que en general es mayor que la tasa de interés, y es la trampa en la que caen cientos de miles de hogares en nuestro país. Hablamos de más de 700.000, ¿no? De 700.000 hogares o personas físicas que obviamente están endeudadas de acuerdo a este tema, que tiene que ver muchas veces, como decíamos, también con personas de sectores más vulnerables que necesitan acceder al crédito de forma rápida, que no tienen de repente un sustento salarial, un empleo formal, ni un patrimonio, y bueno, y de alguna manera estos créditos que se ofrecen a sola firma aprovechan o, bueno, ven el potencial, digamos, de estas necesidades, ¿no? Hay un informe también que hablábamos que tiene que ver con las piezas publicitarias que se utilizan como ganchos, muchas veces apelando a estas necesidades, ¿no? Hay un sobreendeudamiento que no conversamos de repente, en el sentido de que hay personas que están varias veces endeudadas. ¿Cuál es esa realidad o ese universo? Sí, en realidad, a ver, cuando decimos más de 700.000 personas, en realidad, a ver, con vínculos con el sistema financiero hay 2 millones de personas que tienen. El problema de estas 700.000 personas es que tienen algún problema de endeudamiento, que algunas constituyen sobreendeudamiento y otras dejaron de pagar y están en categoría 5 por algún crédito, pero no es que estén sobreendeudadas como esto de las famosas calecitas que se llaman. Pero sí, promedialmente estas personas tienen 3 vínculos promedio con el sistema financiero. O sea, las que están con problemas de pago tienen hasta 3. Sí. Decís hasta 3. No, hasta 3. Hay gente que tiene más, pero 3 más o menos, entre 2 y 3, una media del 2,7 creo que era, no me acuerdo, tienen, caracteriza a estas personas de 700.000. Significa que tienen con más de una institución. Que muchas veces pasa eso, además, tipo de que pido crédito acá y capaz que pido crédito para pagar ese crédito,
la última encuesta financiera que se hizo en 2017, que en realidad fue una extensión de la encuesta continua de hogares, que eso es importante, yo creo que sería importante hacer otra, que ve exactamente cómo las personas se relacionan con el crédito, daba eso, que en general la mayor motivo por el que la gente se endeuda, uno era el de pagar otras deudas. O sea, dentro de los principales motivos, entre los primeros 3 estaba gastos corrientes y el segundo era pagar otra deuda que ya se me generó en otra institución. Sí, sí. Hablábamos también en la pausa de otra situación que se está dando en el país, que es otros préstamos que tienen que ver con el mercado totalmente ilegal, ¿no? El mercado ilegal. O sea, por un lado, digo, hay, digamos, operaciones que son de empresas que trabajan en la legalidad. Que, bueno, es un poco el tema que venimos hablando, pero no podemos dejar de tener en cuenta que cuando una persona se enfrenta a determinadas restricciones para obtener un crédito, muchas veces si, digamos, no hay disponibilidad de crédito, que es un punto central en todo esto, va a ir por el lado del mercado ilegal. Y ahí, digo, hay que ser claro en el sentido de que el mercado ilegal hoy, digamos, lo que pueden ser prestamistas ilegales, no regulados además dentro de lo que dentro de del Banco Central, en fin, tienen un tipo de operativa que no es la misma que teníamos hace unos años. De lo que estamos hablando es del crédito al goteo por la forma de pago, porque todos los días pasa alguien a cobrar, con tasas, digo, que por supuesto son N veces más altas que las tasas que se pueden cobrar en el mercado, más allá de que alguien pensará que, digo, está bien que alguien pueda decir, bueno, esta tasa es alta o baja, pero la realidad es que las tasas que se cobran en este mercado informal del crédito al goteo son enormes. Y con la informalidad del hecho de que si la persona queda morosa, obviamente no estamos hablando de lo mismo. En primer lugar, digo, en particular el crédito al goteo es un crédito que está fondeado por el narcotráfico, y en segundo lugar, la garantía, digamos, de el capital, por decirlo de alguna manera, es decir, la cobrabilidad tiene que ver con métodos que nada tienen que ver con las que puede tener una empresa legal, ¿no? Obviamente, nada tienen que ver con eso y generan un problema hacia otra área, digamos, de nuestras vidas que tiene que ver con la seguridad. Alguien planteaba, esto es una hipótesis, esto es un ruido que hay hoy en prensa. No, en realidad, digo, es una realidad. Nosotros como sindicato lo tenemos constatado. Muchos de las personas que ofrecen este tipo de créditos están en las principales vías de las principales calles en el interior de la República, y muchos de ellos directamente están muy cercanos a las empresas que ofrecen crédito legal. Es decir, cuando te dicen que no en el mercado formal, terminás en el mercado informal. Eso está vinculado. Eso está, claro, por algo están en la puerta. Te esperan en la puerta, claro. Y esto tiene que ver con el tema de la disponibilidad de los créditos. Es decir, tiene necesariamente cualquier proyecto, ¿sí?, que lo primero que tiene que analizar es que el crédito tiene que estar disponible. El segundo objetivo puede ser, bueno, que sean tasas razonables, ¿sí? Y nosotros planteamos el tema de que si es así, hay un número muy importante de la población uruguaya que hoy tiene problemas de pago, y que el tema de la gestión de la mora necesariamente tiene que estar regulado por el Estado uruguayo, y eso quizás permita, ¿sí?, no terminar en situaciones, digamos, extremas. Bien, vamos a hacer una pequeñísima pausa y a la vuelta cerramos con ustedes para ver qué expectativas hay con respecto al proyecto de ley que se está discutiendo. Presenta Asociación Española. Prevení. Preasociate. Vamos a cerrar la colmena en un par de minutos. Estamos con José Iglesias, presidente del Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU, Soledad Giudice, economista integrante de la Comisión Técnica Asesora de AEBU. Soledad, para cerrar entonces, hay un proyecto de ley que se está discutiendo en el Parlamento. ¿Cuáles son las aspiraciones de ustedes? ¿Cómo ven, digamos, la posibilidad de avanzar en ciertas regulaciones que plantearon que son necesarias? Y bueno, en realidad se retomó la discusión ahora, es un proyecto que se presentó el año pasado.
tiene 3 partes el proyecto, como decíamos. Hay una parte que se discute los límites legales, vamos a decir, de la tasa de interés o la tasa de usura que se le dice. Hay otro que habla sobre un proceso de reestructura, el segundo capítulo, y el tercer capítulo tiene que ver más con las prácticas de la información, la educación financiera, las prácticas también de comunicación y esto en el que está también los problemas de los estudios jurídicos cuando te llaman a cualquier hora o bajo cualquier condición. Sí, eso hay alguien, también de hecho, se discute. hay alguien que dice que, por ejemplo, le ha pasado de que llaman a familiares y amigos. Eso sucede. Esas prácticas son las que nosotros decimos que en general los que generan esas prácticas son los estudios jurídicos u otros actores que no están regulados por el Banco Central. Entonces, exigirle buenas prácticas éticas es más difícil. Claro. Pero bueno, en eso está. Ahora empezaron a citar. Nosotros fuimos a la Comisión del Parlamento como a EU la semana pasada. Incluso está invitado también el proyecto de endeudamiento UI, que van a ir colegas de la universidad a plantear también desde qué óptica se está mirando. Y lo que percibimos es que se está abierto como al diálogo, independientemente de que hay un proyecto, no es el proyecto que ellos a priori creen que va a quedar. Incluso el Ministerio de Economía y el Banco Central están trabajando en propuestas de modificación del propio proyecto. Y bueno, y están en esas 3. Es un proyecto grande, igual, que discute muchas cosas, porque está también un proceso de reestructura importante, que en realidad es qué hacemos, porque una cosa es cómo hacemos para generar un mejor mercado, con mejores, que genere menos inequidades, que contemple las situaciones distintas de las personas, y otra es qué hacemos con las 700.400 personas que tenemos en esta situación. Entonces, son como 2 partes. Claro, entonces, y si va a haber posibilidades de un refinanciamiento. Claro, y hay toda una cuestión de una reestructura, que en realidad ahí se están contemplando como 2 vías, una administrativa y otra judicial. Nosotros en realidad cuestionamos un poco la capacidad que tiene tanto la Unidad de Defensa del Consumidor como el Poder Judicial para absorber todos estos casos, vamos a decir. Y bueno, se está discutiendo, pero en realidad lo de la reestructura nos parece una excelente noticia que se esté discutiendo, y sobre eso en realidad también fue como nuestra exposición en el Parlamento. José, Soledad, muchas gracias por acompañarnos. Hasta aquí llegamos con el programa del día de hoy. Nos vamos a reencontrar mañana jueves. Muchas gracias por acompañarnos como siempre. Nos vamos con música seleccionada por Alejandro, ¿sí? Que pasen lindo.